tardes. Muchísimas gracias. Quiero validar si me escucha, si está bien el audio. Perfecto, sí, señor. Ok. Pues bueno, un cordial saludo para todos, profes, colegas. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, pues la idea es continuar con esta, digamos que con este conversatorio, con con estos encuentros que van dirigidos a abordar un poco la relación que hay entre las tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje significativo, ¿cierto? Hoy vamos ya, digamos, a empezar a relacionar un poco esos principios del aprendizaje significativo que hablábamos ayer. Les decía que como teoría, pues tiene evidentemente unos elementos amplios sobre los cuales, digamos, hay que abordar. Ayer, pues yo les di, digamos, solo unas pinceladas, ¿no? Unas generalidades que de golpe para ustedes también pueden seguramente ser ya conocidas, pero la idea es poder percatarse de ellas en el momento de empezar a hacer este ejercicio de implementación en las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? De las TICs. Y pues avanzando ya precisamente con eso, la idea es que hoy empezamos a hacer, digamos, como una suerte, digamos, de relación frente a eso. Retomando un poco lo que veníamos conversando ayer, recuerden que cuando nosotros, digamos, hablamos de aprendizaje significativo, el primer, digamos, o la primera consideración que debemos tener es reconocer, digamos, la particularidad del sujeto que aprende, ¿no? Ayer decíamos que habían digamos, dos elementos, tanto uno, digamos, que con una primera clasificación, internos y externos, ¿cierto? Y lo interno, por ejemplo, digamos, si lo desglosamos, tenía que ver con su motivación, ¿cierto? Tenía que ver con sus aprendizajes previos y a veces de golpe eso, digamos, también manifestado en alguna consideración, digamos, de tipo ya biológico, fisiológico, ¿sí? Es en el caso, por ejemplo, cuando trabajamos con la discapacidad. Y los factores externos ya son propiamente, digamos, el entorno en el que se encuentra el estudiante, los recursos o el material, digamos, sobre el cual, digamos, utilizamos para hacerlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede muchas veces, digamos, en este tema de las TICs? Es precisamente sobre lo que quiero problematizar hoy, y es que si bien estos dos elementos participan, generalmente nosotros terminamos dándole más fuerza a unos que a otros. Y yo aquí sí me gustaría también escucharlos a ustedes porque evidentemente es la experiencia y la práctica la que lo valida. Generalmente nosotros terminamos, digamos, más determinando nuestro trabajo por los recursos que contamos que por lo que necesitamos o vamos a enseñar. Es decir, no puedo dar la clase porque no tengo, por ejemplo, micrófono o en ese momento se me dañó el micrófono. Entonces, digamos que la clase en ese momento se ve determinada porque yo había planeado usar el micrófono, ¿sí? Pero lo que yo tendría que preguntarme es frente a los objetivos de aprendizaje, frente al contenido mismo de aquello que se va a enseñar, si yo podría en ese momento hacer una implementación. Si yo tengo una apropiación, digamos, de los conceptos, el conocimiento y esa intención de aprendizaje significativo, seguramente yo lo resolvería, podríamos decir que relativamente fácil. Pero a veces nosotros terminamos dándole más fuerza como tal a esos factores externos que a lo que, digamos, internamente implica ese proceso de aprendizaje significativo, ¿sí? Como les decía, está esa clasificación, pero podemos decir que son los factores externos los más importantes, ¿sí? Eh, entonces, la idea es poder entender que nuestro ejercicio no puede estar, digamos, determinado, o el éxito de nuestro ejercicio no puede estar determinado por los factores externos, que si bien tienen digamos, un nivel de participación, no pueden ser el debate central en ese ejercicio de relación con un conocimiento, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso. Quiero, digamos, que tengamos claro que cuando hablemos de aprendizaje significativo, volvemos sobre el sujeto que aprende, entendiendo que tiene, digamos, este sinnúmero de consideraciones, tanto internas como externas, sobre todo por algo, y es que desde la mirada cognitiva hay un procesamiento de la información, ¿cierto? Todos procesamos la información de manera diferente. Entonces, en este momento, mientras yo le hablo a Fabiola, Fabiola está ahí frente a toda la información que tiene en este momento. De pronto, si está escuchando otra información, si en este momento está pensando en algo más lo que yo le estoy diciendo, pues evidentemente configura
digamos, una forma particular de procesarla. Igual, digamos, el caso de Blanca, y en cada uno sucede de manera particular, pues eso pasa también con los estudiantes. Entonces es importante, digamos, volver sobre el sujeto que aprende y entender que tiene esas condiciones particulares. Y nuevamente, el gran reto nuestro, ¿no? Y que decimos, bueno, ¿y cómo hago yo cuando tengo 40? Tengo que volver sobre las condiciones particulares de cada uno. Pues bueno, ahí es en donde se constituye un reto y evidentemente en el proceso yo voy acercándome a la realidad de cada uno y evidentemente voy encontrando que por características del contexto, de su zona geográfica, de sus condiciones sociales, empiezan a guardar ciertas similitudes, ¿cierto? Pero es importante, digamos, entender esas condiciones del sujeto que aprende, para que ahí sí empecemos a determinar desde los recursos con los que contamos cuáles serían las mejores estrategias. No sé si han visto en el noticiero ha creado como un espacio, bueno, últimamente no lo he visto, pero ha creado un espacio como de esas experiencias que han venido teniendo los maestros ante esta nueva situación, ¿no? Entonces está la profe que decora su fondo, ¿sí? Con el material que viene trabajando y de golpe no está utilizando ni un blog, no está utilizando ni una wiki, no está utilizando una búsqueda del tesoro, no está utilizando un Poundtown de presentación. Y simplemente su computador sin, digamos, el conocimiento del manejo de estas aplicaciones, tratando, digamos, de ambientar un escenario muy similar al del aula. Esto porque evidentemente, digamos que nos ponemos en una situación que supera lo que determinaría estos factores, ¿no? Entonces, seguramente, por ejemplo, esta profe, el ejemplo del fondo de, su, de su pared, digamos, ha tratado, digamos, de recrear lo que sería su aula de clase, ¿sí? Vamos entonces, yo quiero, la profe Fabiola dice que ella ha hecho lo mismo, mira, ahí nos está mostrando. Muy bien. Porque digamos que el reto de las TICs precisamente nos pone en esa situación, ¿no? ¿Qué tanto sabemos de ella? Y yo quiero, digamos, aquí decir y comentarles algo que es tajante y definitivo. No, digamos que saber mucho del manejo de las TICs no nos garantiza que nosotros logremos un aprendizaje significativo con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, digamos que a veces, no, digamos que en este proceso ustedes han aprendido a manejar y, digamos, diversas aplicaciones, pero eso no garantiza que el aplicarlas permita un aprendizaje significativo. Más bien habría que conocerlas a fondo frente a sus objetivos para poder relacionarlo, como lo decíamos, con el sujeto que aprende. Yo quiero aquí hacer un ejercicio. A partir de, les voy a compartir un video. Les agradezco me confirmen si ya ven mi pantalla, ¿no? Y quiero que ustedes me cuenten frente a eso, ¿qué consideran, por ejemplo, que este profe tuvo en cuenta para establecer un aprendizaje significativo en esta estrategia? Son unos chicos de bachillerato, ¿sí? Porque es una escuela en Chile, pero digamos que guarda relación con, digamos que, estrategias con las que nosotros, digamos, trabajamos. Entonces, les voy a proyectar el video y quiero a partir de eso que ustedes me cuenten un poco frente a este tema. El proyecto consistía en diferentes actividades que tenían que ser como grupo, sacar diferentes planos, diferentes perspectivas y iluminaciones de fotografías, unirlas, ponerlas en un slide y ese enlace subirlo a un blog de
fotografía creada por el curso? Lo utilizamos harto, la verdad. Cuando nos hacen presentaciones en PowerPoint, en Data, nos llevan a la sala visual para meter en el computador, ir en blogs, crear foros, y al mostrarnos imágenes y al hacer ejercicios con el Data, te deja las cosas más claras y hace que sea más dinámica y que a veces la materia como tan pesada no te aburre. Con robótica no tan solo se ve la parte tecnológica, sino que también hemos estudiado harto lo que es temas físicos, matemáticas, con el tema de la investigación, que nosotros tenemos que hacer paralelo a lo que es el robot. Hemos logrado aprender cosas en biología que para nosotros, como ser colegio técnico, no están muy cerca. Son muy amigos de David, fuimos los primogénitos, por decirlo de una forma, de la competencia de FLL, y ellos fueron los que ganaron al segundo año. Ya por ese solo hecho nos conocimos en diferentes actividades y pasamos a ser amigos, o sea, utilizamos las redes sociales, de hecho, para continuar la comunicación, porque las distancias igual son grandes, y de hecho participamos en un equipo en común. Me parece excelente, he trabajado en la microbiosfera, he aprendido a programar, además he tomado cursos externos en la universidad, etc. Mi vínculo con la tecnología es súper grande. Me ayudó mucho más para crecer y encontrar más gente con esa misma perspectiva dentro del colegio. Me identifico más con mi colegio. Utilizar la tecnología nos ha facilitado bastante lo que es la educación. Es lo que he aprendido acá. En un colegio sin las cosas que nosotros tenemos acá no creo que sea posible. El conocimiento ya no solamente se aboca a un aspecto teórico. Por ejemplo, estamos estudiando en ciencias sociales, el comportamiento de las masas, por decirlo de una forma. Nosotros podemos estudiar perfectamente lo que está sucediendo con el fenómeno de las redes sociales. O sea, todos los vemos como una herramienta de expansión, más que, en definitiva, de exclusión. Bueno, ¿qué redes o qué, digamos, aplicaciones tecnológicas mencionaron los chicos? ¿Quiénes las identificaron? ¿O alguien identificó alguna red social? Bueno, aquí ya creo que dije una pista. Una diferente a las redes sociales. ¿Cuáles mencionaron ellos? Una fueron las redes sociales. ¿No? ¿Identificaron alguna? No. Bueno, voy a entender ese silencio como que no. Bueno, aquí ellos... ¿Sí? ¿Escucho? Bueno, aquí los chicos, por ejemplo, mencionaron unas aplicaciones como las redes sociales, ¿cierto? Y los blogs. Digamos que podríamos decir que estas aplicaciones son de muy fácil acceso para nosotros y de mucho, digamos, de mucho uso para la población de jóvenes y de adolescentes, ¿cierto? Digamos que las redes sociales no solo nosotros las utilizamos en ámbitos educativos, sin embargo, podríamos volverla, digamos, bajo un uso educativo. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, algo que realmente no, digamos, seguramente no surge o no se tiene ese uso, puede volverse bajo esa intención y de poder integrarlo, digamos, frente a los procesos. Y nosotros solo asumimos que existen, digamos, esas aplicaciones que han sido creadas para los ámbitos eminentemente educativos. Esto, digamos, para introducir un poco frente al tema, digamos, de esa relación que es importante, digamos, tener clara frente a los objetivos de aprendizaje y como tal las herramientas que yo voy a implementar, ¿cierto? Entonces, un elemento importante es entender, digamos, las implicaciones que tiene la integración en el currículum de cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de currículum sabemos que tenemos que vincular contenidos, estrategias, recursos, ¿cierto? Para poder saber, digamos, cuál sería
ese objetivo formativo que yo le voy a dar, ¿cierto? A las tecnologías que yo vaya a implementar, ¿sí? Entonces, cuando ya nosotros hablamos de esa integración curricular, pues sabemos que ya es un proceso para hacerlas enteramente parte del proceso formativo. Evidentemente es en lo que actualmente nos encontramos frente a esta situación y deben permear, pues evidentemente, los principios formativos, ¿cierto? La didáctica, todo, digamos, digamos, la propuesta o la estrategia que yo esté implementando, ¿sí? Cuando se empiezan a implementar, digamos, de manera habitual en el aula, digamos que ya permite casi que naturalizar su uso. Y podríamos decir que para el caso de las poblaciones o de los chicos, digamos, con los que nosotros trabajamos actualmente, ellos como nativos digitales, digamos que su relación, podríamos decir que es mucho más sencilla o con menos resistencia, ¿cierto? Frente a su uso. A veces parece que los que tenemos más resistencia podríamos ser digamos, los docentes o las personas que venimos acompañando, que digamos, en un tiempo largo, pues veníamos realizando nuestro ejercicio de una manera diferente, ¿sí? Bueno, esto, digamos, frente al tema de la integración, entendiendo que esa integración es la que nos permitiría lograr esos objetivos de aprendizaje desde la intención del aprendizaje significativo. Y como les decía, pues evidentemente, digamos que nuestros hijos o todos aquellos casi que de la década del 90, podríamos hablar que son nativos digitales, ¿cierto? Digamos que sobre todo pues aquellos, los de la década del 90 y sobre todo aquellos, digamos que a partir del 2000 ya, por ejemplo, el uso del celular pues se volvió, digamos, una herramienta fundamental para todos. Nosotros muchas veces terminamos diciendo, ¿cómo es mi hijo inteligente? ¿No? Porque coge el celular y logra ingresar al juego, o logra enviar un mensaje tan pequeñito, yo eso no lo hubiese podido hacer, pero evidentemente nacen en un entorno donde para ellos es familiar, ¿cierto? La relación, digamos, con cada uno de estos dispositivos. Y en este caso, digamos que la inteligencia sería de aquellos que los elaboran y permiten que su uso sea tan intuitivo, ¿cierto? Y precisamente es esto, ¿no? La tecnología, pues, ya para ellos es algo que se ha naturalizado en su cotidianidad, ¿sí? ¿Qué implica esto entonces frente a esos elementos internos? Entonces, fíjense lo primero, podríamos decir que en términos cognitivos, estos nativos digitales, estos chicos nativos digitales, nacen con una condición cognitiva que desde la perspectiva cognitiva le llaman los multitasking. Multitasking es aquellos que pueden hacer muchas tareas, ¿sí? Parece que hemos migrado en términos cognitivos hacia la capacidad, digamos, de ser más prácticos y realizar más actividades, pero con menor profundidad, ¿sí? Entonces, eso es una condición que habría que entender seguramente para partir de ella y mirar desde la perspectiva, digamos, educativa, cuáles son esas necesidades, pero también para fortalecer esta habilidad, ¿cierto? Porque digamos que las nuevas tecnologías dan esa posibilidad, ¿no? Entonces uno podría, por ejemplo, estar aquí en este momento en esta charla, pero también conectada en otra reunión con el celular, porque el celular nos permite también conectarnos. Y entonces podríamos decir que bajo estas dinámicas, sobre todo quienes nacieron, digamos, en este periodo que, digamos, es seguramente la población que nosotros acompañamos, pues tienen esa capacidad multitasking, ¿cierto? Entonces, el primer reto es cómo digamos, la entendemos y proponemos desde ahí, pero cómo también podemos, digamos, identificar cuáles serían las necesidades educativas a partir de esta condición, digamos, de la multitarea. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si nosotros no entendemos esta condición, muchas veces los chicos, cuando se les relaciona con digamos, las nuevas tecnologías, o inclusive con diferentes actividades, terminan, por ejemplo, cayendo como en el aburrimiento, ¿no? Porque precisamente les gusta hacer muchas cosas a la vez. Y cuando no se les propone, digamos, como una dinámica así, pues evidentemente empieza a generarse una resistencia. Pero también, digamos que estas dinámicas no pueden ser a veces tan complejas o tan profundas porque pueden caer en la frustración, ¿cierto? Y aquí es en donde empieza el gran reto de empezar a entender cómo cada uno, digamos que va a abordar, en este caso, un contenido específico, ¿cierto? Que yo esté trabajando desde mi asignatura. Entonces, ahí es en donde ya empezamos a vincular las nuevas tecnologías, ¿cierto? Entonces, saber que existen desde las posibilidades de exploración en Internet, pues múltiples navegadores, también entender las diferentes redes sociales y diferentes dispositivos y plataformas a partir de un uso particular que yo quiera darle, ¿cierto? Ya esto sí,
digamos que aquí ya empezamos a relacionar, pues, qué tan informado estoy sobre los diferentes, digamos, dispositivos o herramientas que puedo implementar para determinada intención, ¿sí? Y también, digamos, con las que yo podría, de acuerdo, pues, a mis recursos, acceder. Entonces, nuevamente, así como hablábamos ayer desde la perspectiva de la pedagogía conceptual, de la educación del futuro, la pregunta sería ¿qué deberían poseer los futuros profesores o los profesores del futuro? ¿Sí? Entendiéndolo desde la mirada de la pedagogía conceptual, ¿sí? Entonces, evidentemente, con relación al contexto, es decir, con el contexto en el que nosotros nos encontramos y el contexto de la población a la que acompañamos, pues evidentemente tener claro el conocimiento que vamos a impartir, digamos que siempre va a estar sobre la base, y cuando hablamos de conocimiento implica un dominio conceptual, porque seguramente yo he aprendido, por ejemplo, no sé, todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la célula, ¿cierto? En biología, pero lo he aprendido, digamos, de una manera mecánica, ¿sí? O realmente lo he aprendido desde una perspectiva significativa. Porque cuando yo tengo una apropiación significativa, yo el concepto, digamos que logro manipularlo, logro instalarlo de acuerdo al contexto, ¿cierto? ¿Qué habilidades yo he ido, digamos, desarrollando y cuáles también quiero desarrollar, sobre todo cognitivas, ¿cierto? Pues en este proceso, en un proceso formativo, ¿sí? Las actitudes, digamos, cómo me dispongo hacia la enseñanza y también de frente, digamos, a la manifestación de quien aprende. Y lo que tiene que ver con la sociabilidad es cómo estoy interactuando yo con esta población, ¿sí? Y pues digamos que esto hace que ve como una característica del docente, ¿no? Y a veces también se trabaja de esa manera en donde el docente genera unas características particulares porque evidentemente aquí puede haber más una que otra, ¿sí? O menos también, digamos, o tener dos, en fin. Y eso hace que pues el docente tenga unas características, ¿cierto? Entonces también puede haber un docente que tenga varias de ellas, ¿sí? Entonces el docente comprometido, preparado, organizado, tolerante, abierto a preguntas, el docente contador de historias, el docente innovador, el docente entusiasta de las nuevas tecnologías, el docente social, el docente, bueno, entendamos friki como aquel que es como muy, digamos que como apasionado, digamos, de algo, pero muy centrado en ciertos temas, digamos. Bien, y entonces ya empezamos a mirar cuáles serían como las competencias que se deben tener para hablar de ese manejo de las TICs con relación, digamos, a esta implementación desde el aprendizaje significativo. Sabemos que, pues, evidentemente sobre la base pues tiene que estar el uso, ¿cierto?, de esas tecnologías, pero no es que las sepa usar todas, o sea, todas las que, digamos, en este momento están en boga, ¿no? A veces, por ejemplo, uno dice, uy, pues yo ya no debería usar un PowerPoint porque pues ya hay un Powtown, ya hay un Prezi, y uno diría, bueno, usar un PowerPoint pues estaría como, digamos, como desactualizado. Pero pues habría que mirar, digamos, si yo le estoy sacando todo el provecho, ¿no? Por ejemplo, el Prezi y a la manera, digamos, como yo estoy utilizando la herramienta, ¿cierto? Entonces a veces no es tanto la herramienta que tan innovadora sea en sí misma, sino qué tanto provecho yo le estoy sacando, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, con el uso instrumental, digamos la autoformación también, digamos que poder estar actualizándome constantemente, a darle el mayor provecho, como les decíamos, y poder instalarla de acuerdo al uso particular que se le va a hacer. Quiero pedir un segundito para cerrar acá la ventana para que el ruido externo no nos afecte. Listo. El segundo elemento es utilizar las TIC para enseñar, ¿sí? Entonces, digamos que al igual que se hace, podríamos decir que en la experiencia presencial, ¿sí? La planificación pues va a estar sobre la base, es decir, la clase no es solo, y eso ustedes lo tienen muy claro, y es la clase no es solo lo que sucede en el momento que yo estoy con mis estudiantes. La clase sucede desde el momento en el que yo la planifico, ¿cierto? Y desde ahí ya empezamos a hablar también digamos, de esa utilización, porque es poder, por ejemplo, saber cuál es la que sería la más apropiada.
La creación también de recursos, es decir, yo puedo proponer, ¿cierto? Ciertos recursos, o si se quiere hacer ciertas variaciones en sus usos para hacerlo, ¿sí? En su momento, por ejemplo, Facebook también puede volverse o se puede volver una herramienta de uso educativo, ¿sí? Y bueno, ya el diseño de actividades específicas y como siempre la evaluación, que como hablábamos ayer, desde la perspectiva del aprendizaje significativo no debe suceder solo al final, sino debe suceder desde el inicio como una herramienta que me permite a mí conocer siempre o identificar los presaberes que son necesarios para poder establecer, digamos, esa conexión con los nuevos conocimientos. Si yo no hago eso, pues realmente no estaría procediendo desde la perspectiva del aprendizaje significativo, porque el aprendizaje significativo se da en la medida que yo empiezo a relacionar o a establecer conexiones de mis presaberes o mis conocimientos previos con los nuevos conocimientos. Otro elemento es integrarlas adecuadamente, ¿sí? Entonces realmente va a ser un medio, es decir, hay una correspondencia entre la herramienta como tal, ¿sí? Y el objetivo de aprendizaje. Digamos, un constante ejercicio de reflexión, como les decía nuevamente, la evaluación, esa evaluación, digamos, de proceso que es fundamental para saber, digamos, o identificar avances, o también, digamos, momentos en donde puede, digamos, estancarse o detenerse un proceso, y digamos que ese análisis reflexivo es fundamental, ¿no? Valorar la integración de las TICs, digamos que siempre tener en mi radar la necesidad de poder integrarlas porque sabemos que somos una sociedad en donde, digamos que muchas de nuestras dinámicas sociales están permeadas por ellas, ¿sí? Y también, digamos, el uso racional y responsable que tiene que ver con las dos caras, ¿no? Evidentemente digamos, unas intenciones formativas, pero siempre también, digamos que puede eso volverse en lo opuesto o generar ciertos factores, por ejemplo, en el tema de la confidencialidad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cómo termino usándola, ¿sí? Y poder, digamos, terminar generando, no sé, condiciones que puedan más bien generar problemas, ¿sí? En las interacciones por este tema de la confidencialidad y en fin. Entonces también saber hacerlo de manera ética y responsable, ¿sí? Y bueno, la convivencia, entonces la comunicación, la socialización, compartir, encontrarse, todo lo que tiene que ver, digamos, con la posibilidad de la generación de redes, ¿sí? Digamos que la red no solo es un tema virtual, es decir, la red es una condición de conexión, ¿sí? En términos de, digamos, de relacionamiento que establecemos a partir de intereses, de objetivos, de propósitos que tenemos en común, ¿sí? Y cuando nosotros, digamos, estamos bajo esa disposición, evidentemente podemos decir que a través de las TICs podemos promover esa interacción. Fíjense que el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, desde el uso de las redes sociales, podríamos decir que en sí mismo se podría materializar en las dinámicas que dan las redes sociales, ¿no? Entendiendo, digamos, que a partir de esa interacción, si uno propone, digamos, una tarea con unas instrucciones claras y unos objetivos de aprendizaje claros, casi que el proceso podría fluir, así como comentaron los chicos del video que vimos al inicio. Bien, entonces esto, digamos, aquí hay un material que este material se los voy a compartir, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con competencias digitales, un material de competencias y estándares de TICs de la Universidad Javeriana, para que tengan ustedes ese material. Voy adicionalmente a compartirles este material, digamos, frente al tema de la convivencia y del uso, digamos, y del reconocimiento de la participación de las TICs, porque podríamos decir que aunque ya, digamos, pase todo este tema del confinamiento y de la emergencia sanitaria y volvamos a nuestras aulas, podríamos decir que ya no volvemos siendo los mismos en nuestra práctica, ¿cierto? Hemos seguramente reflexionado e identificado, digamos, el aporte y también, digamos, el aporte y los retos que nos plantea el uso de las TICs. Entonces, les voy a compartir también este documento que es sobre el buen uso, ¿sí? Educativo de las TICs, sobre todo en el marco, digamos, del uso ético y de la protección, por ejemplo, de los derechos, ¿sí? De los niños, niñas y adolescentes para que lo puedan tener. Bien. Y finalmente, quiero entonces, este es un material
que nos compartieron en la maestría de pedagogía en gestión de la educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces quiero compartirlo con ustedes. Es un material que quiero dejarles. Está muy chévere porque no sé si todos ya han usado, digamos, todas las herramientas, pero aquí lo que se trata es, esto es digamos, un aplicativo que les permite conocer y entender el uso que se le puede dar a cada uno, ¿sí? Entonces es un instructivo interactivo sobre el cual ustedes pueden volver para utilizarlo. Aquí voy a tratar, digamos, pues en la media horita que nos queda, de hablar, digamos, de cada uno, ¿sí? De una manera, pues, muy rápida porque igual no nos alcanza todo, pero aquí hay una cantidad de material que, como les dije, el tiempo es muy corto, pero quiero dejarles material para que ustedes tengan ahí como su caja de herramientas y puedan volver sobre él, sobre todo, pues, porque pues se encuentran trabajando, ¿cierto? En este tema. Entonces, empecemos. Bueno, frente al uso de esta herramienta, quería decirles, aquí al inicio hay unas convenciones, pues por tiempo, digamos, lo vamos a, los voy a explicar, pero pues la idea es, como les decía, no alcanzamos a abordar todas las aplicaciones, y básicamente pues las convenciones de navegación de esta herramienta les permite pues utilizarla, digamos, para conocer cada uno a detalle, ¿sí? Entonces, sobre el logo de cada herramienta, pues está el enlace que conduce a la página web, ¿sí? Entonces, cuando accedamos a una herramienta dentro, por ejemplo, los visualizadores, entonces dentro de los visualizadores nos van a abrir Poundtown, Prezi, SlideShare, ¿sí? Y sobre cada uno ustedes pueden picar y conocer ya dentro de la página de cada uno cómo funciona. Hay unos que nos permite descargar el software, ¿cierto? Hay otros que nos permite, digamos, conocer, nos da las instrucciones, digamos, de su uso, pues hay unos que no se descargan, ¿sí? Pero pues ya nos indicaría a detalle cada uno, ¿sí? Sobre la estrellita, pues entonces vamos a conocer la ventaja de cada una, es decir, entendiendo cuál es el uso educativo que se le puede dar o frente a los objetivos de aprendizaje particulares que se tengan. Frente a este logo, digamos, como de, no creo que esto es de precaución, se preguntan algunas desventajas, lo que les decía, es importante conocer las dos caras de la herramienta. Este iconito como de pregunta, van a encontrar un ejemplo del uso de cada una, y sobre este que es como de play van a encontrar la información de cómo usarla, ¿vale? Esto digamos porque quiero que les quede esta información y es un material que les puede servir mucho porque pues ya relaciona la perspectiva, digamos, desde el objetivo de aprendizaje con las TICs. Voy a ver un momentito aquí, veo que están escribiendo varios compañeros. Bueno, ya varios están preguntando que cómo les vamos a dejar este material. Ya Germán ahorita les decía que tienen un aula y ahí es en donde yo les voy a cargar todo, digamos, la guía de los principios, los fundamentos teóricos y conceptuales del aprendizaje significativo, la guía de buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y esta aplicación para que ya la tengan. ¿Listo? Bien, entonces así básicamente quería contarles, pues no la vamos a usar, como les decía, toda porque el tiempo no nos da, pero vamos a mirar algunas y tratando de usarlas, ¿sí? Entonces el primero es creador de presentaciones visuales, es decir, las presentaciones como esta, que es Genially, ¿sí? Esta se llama Genially, y es una presentación que permite, digamos, desarrollar contenido de manera hipertextual, ¿sí? El hipertexto, el hipervínculo, pues el hipertexto a través del hipervínculo nos permite, digamos, dirigirnos a diferentes sitios, ¿cierto? Y a diferentes escenarios, picando bajo determinados links, ¿cierto? Y poder acceder a ellos. Entonces, esta es una presentación que permite avanzar. Podríamos decir que el PowerPoint es un poco más lineal, ¿no? El PowerPoint nos permite, pero entonces su proceso, digamos que en términos de presentación, nos muestra como una presentación mucho más lineal. Bien. Entonces aquí las tenemos, recuerden lo que les decía. En los logos, pues ustedes pican, ¿sí? En el logo, aquí lo pican, aquí podemos verla, aquí podemos ver, digamos, las desventajas, como les decíamos. En este caso, por ejemplo, no está esta, que es la de, digamos, su conocimiento, digamos, de cómo funciona, porque directamente Prezi nos dice cómo hacerlo, ¿sí?
Y recuerde que Prezi no se descarga, Prezi es en línea, ¿sí? Entonces, por eso algunas no tienen todas, ¿sí? Genially, por ejemplo, sí se puede descargar y sí se puede tener la aplicación, ¿sí? Entonces por eso accedemos a ella y la podemos descargar y estaría en la desventaja, ¿vale? Vamos, digamos, a mirar una, no sé, por tiempo, como no alcanzamos a mirarlas todas y es grande, quiero que más bien me pregunten si quieren conocer alguna y miramos, de acuerdo al material. Entonces el primero así que me escriba o me diga, miramos una. La quinta. Listo, entonces vamos a ver novio, que es esta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿sí? Y después vemos las desventajas. Bueno, mis profes, vamos a mirar entonces cómo hacer una grabación en Canovio. Para eso entonces ingresamos a la página de Canovio, canovio.com. Pero espérenme un momento porque aquí es ya cómo hacerle, les voy a contar de qué trata, ¿sí? Vamos a entrar a la página primero. Entonces, Canovio es una página que permite crear presentaciones incluyendo video en línea, ¿sí? Entonces, digamos que, pues, si yo cuento con la cámara, con un sistema de audio, puedo crear la presentación. Entonces, es como si yo estuviera haciendo la presentación en mi clase y quiero hacer un apartado en donde yo me grabo explicándolo, ¿sí? Entonces, puedo incluir el material audiovisual dentro de la presentación. Básicamente es eso, ¿sí? Aquí está, creo que está en inglés. Vamos a ver si, no está si está en inglés. Les mostramos el de la profe. Sí, está en inglés. Entonces, bueno, básicamente ese es el uso que se le da a Canovio. Vamos entonces a mostrarles, voy a mostrar el video en donde se explica cómo, digamos, se crea el video y se instala dentro de la presentación misma de la aplicación. Vamos a mirar entonces cómo hacer una grabación en Canovio. Para eso entonces ingresamos a la página de Canovio, canovio.com. Les decía que tenemos en español, entonces podemos seleccionar la opción del menú en español. Podemos ingresar si ya estamos registrados. Si ustedes van a entrar por primera vez, entonces vamos a obtener Canovio gratis. Por allí podemos nosotros ingresar. Allí nos dan pues toda la información de lo que son y nos dice consíguelo ahora, consíguelo. Allí les va a pedir que se realice el registro. Entonces, para que ustedes registren su nombre, en mi caso, y le colocan el password. Seleccionar cuál es nuestro rol, en este caso, institución. Perdón, ¿se puede traducir a español? Si ya la tienen, pues sabemos, pueden ingresar por acá. Canovio para poder realizar. Entonces vamos a iniciar nuestro trabajo. Para eso es importante tener listo el archivo de PowerPoint que vamos a colocarle la animación. Entonces le vamos a decir que vamos a subir el archivo. Yo lo tengo por acá en descargas. El Canovio Ventajas, que fue el que hice, y entonces allí lo ponemos esperamos para que cargue. Y este es el menú básico que trabajamos en Canovio. Por eso yo les decía que a veces se nos desaparecía el menú de español,
Pero entonces lo que vamos a hacer es grabar. Entonces vamos a decir que queremos grabar. Él nos va a permitir hacer la grabación para cada una de las diapositivas. Aquí tenemos que decirle que va a tener acceso tanto a la cámara como al micrófono. En este momento está bloqueado, por lo que estoy haciendo uso para la grabación. Vamos a decirle que sí. La grabación es muy sencilla. Se selecciona la diapositiva en la que queremos hablar, la que vayamos a hacerle la aclaración, ya sea de audio o de video. Y aquí tenemos el comando. Con este le damos la opción de grabar. Hacemos el proceso de grabación, lo pausamos y pasamos a la siguiente diapositiva. De la misma forma se activa, se hace el proceso de grabación y se pasa a través de este a la siguiente diapositiva. Y ahora les muestro entonces el resultado. Y este fue el resultado. Cada diapositiva tiene asociado un video, que fue lo que la siguiente diapositiva tiene también su propio video. Se le va grabando a cada diapositiva. Entonces cada diapositiva va teniendo asociado. Podemos mirar la vista previa, cómo quedó el trabajo que hemos realizado. Ese es ya el trabajo. Listo. Entonces, ahí podemos ver el ejemplo de Canovio, digamos, y miremos, digamos, frente a su otra, digamos, a la otra cara, ¿cuáles serían las desventajas? Listo. Para darles a conocer las desventajas de Canovio, vamos a utilizar la herramienta de audio que esta tiene. Cuando vamos a analizar las desventajas de Canovio, encontramos que en realidad... Entonces, digamos, para no utilizarlo como la profe, pues yo acá, y creo que el audio está mejor conmigo, es evidentemente este tipo, digamos, de recurso vincula el uso de una buena cámara y de un buen sistema de audio, ¿cierto? Si la cámara, bueno, y además del internet, si digamos la banda de internet que se está usando no es la adecuada, seguramente la información, digamos, que queda grabada, pues queda con interrupciones o puede quedar cortada, ¿cierto? Se puede ver congelado. Y lo mismo también de acuerdo pues a la cámara y al sistema de audio que se esté utilizando. Si ya ustedes cargan el video, por ejemplo, el video queda editado, ya queda grabado y no se puede modificar y evidentemente en el trabajo pues nos puede quitar mucho tiempo. Y también digamos el tener, bueno, se puede tener o se encuentra el no tener un límite de videos, por lo que es posible agregar todo lo que sea necesario, pero digamos que evidentemente frente a eso, también se corre el riesgo, digamos, de tener poca privacidad o el hecho, digamos, de que el material se pueda usar de manera indiscriminada o sin los, digamos, créditos correspondientes, ¿cierto? Esto, digamos, de manera general frente a las desventajas. Aquí creo que hay otras que menciona la docente. Con la web, la cámara, después grabamos lo que ya está grabado. Dentro de presentaciones y para otros, ¿se animan a usar esta
esto, digamos, frente al tema. Recuerden, por ejemplo, yo quería aquí agregar que frente al uso de esta herramienta, cuando se trabaja, por ejemplo, con niños, si nosotros vamos a utilizar una gran cantidad de videos, nosotros, digamos, hablando como tal, pues evidentemente puede generar por parte de ellos cierto, digamos, aburrimiento, ¿no? Porque ya, digamos, que su tiempo de concentración, pues puede ser menor. Entonces, generalmente esto va dirigido más a una población, digamos, de jóvenes y de adultos más que para niños. Bueno, entonces, como les dije, esta, digamos, es el apartado de presentaciones visuales. Este es uno, aquí hay otro, que es el que más tenemos. Canva, digamos, que se utiliza mucho también en las aulas virtuales. El famoso Pound Town, que tiene también, digamos, es muy gráfico, digamos, no sé si lo han visto, la famosa manito cuando está escribiendo y va recreando, digamos, como la presentación. Entonces, digamos, esa idea gráfica de ellos es muy, muy entretenida y llama mucho la atención. Aquí hay otros, digamos. Estos, digamos, son menos usados, pero bueno, también aquí tienen otras posibilidades. Entonces, tenemos alrededor de unas 20 aplicaciones que podemos utilizar para presentaciones visuales. Los microblogging, que son, digamos, o es una manera de comunicación, un sistema de publicación que se utiliza para dar mensajes cortos de texto, ¿sí? Aquí pues nos precisa que con una longitud máxima de 140 caracteres, y con esta herramienta pues digamos que tiene una función muy específica, ¿no? Y es explicar qué se está haciendo en un determinado momento o para compartir información sobre una actividad o un proceso específico, ¿sí? Entonces, el microblogging se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se está trabajando sobre una actividad o un ejercicio, ¿sí? Y aquí, digamos, nos dan diferentes opciones para poder crearlos y para poder trabajarlos. Aquí tenemos unos, digamos, conocidos, sobre todo Twitter, ¿cierto? Twitter que como red social también nos da un límite de palabras y que podríamos decir que en términos sociales es muy, muy utilizado cuando se quiere dar una noticia que genere, digamos, una movilización importante, ¿sí? O que pueda generar un eco importante, y por eso esta es de las más conocidas. Bueno, aquí hay una explicación sobre el microblogging que ustedes ya pueden mirar. Entonces, por ejemplo, los chicos que evidentemente entiendan, por ejemplo, que el microblogging tiene más que una intención social, por ejemplo, se puede implementar y mostrarles que a través de un microblogging se puede generar una actividad, una tarea, un ejercicio, un taller, en fin, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, nos precisa usos en términos de competencias, ¿cierto? Si se quiere, inclusive tomando la taxonomía de Bloom. Recuerden que la taxonomía de Bloom es como, digamos, unos criterios que de acuerdo a la tarea nos dicen cuáles serían como esos dominios cognitivos que podemos desarrollar, ¿sí? O podemos partir de un dominio particular y saber qué tarea podemos implementar. Entonces aquí nos puede decir de qué manera las podemos implementar, ¿cierto? De acuerdo a esos dominios cognitivos. Ya propiamente las redes sociales, ¿sí? Entonces, como definición, la red social, digamos, es ese espacio en donde podemos interactuar, ¿cierto? Bajo unas condiciones, digamos, de uso particular que nos propone la aplicación y poder, digamos, interactuar y generar, como su nombre lo indica, una red a partir, pues, de características o de intereses o de temas que se tengan en común, ¿cierto? Como sabemos, al ser de uso público, pues evidentemente aquí el tema de la privacidad o el tema de uso, pues tienen unas consideraciones particulares frente al tema de la información de tipo personal o de carácter confidencial, ¿sí? Dentro de las más usadas, pues sabemos que están Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cuál más ustedes recuerdan? Aquí está, bueno, YouTube, ¿sí? WhatsApp y WeChat. Fíjense, por ejemplo, YouTube. YouTube es una aplicación que digamos, se implementa o utiliza también material audiovisual
pero fíjense que también funciona como una red social a través de los canales, digamos, que se crean quien tiene una cuenta. Y actualmente aquí, digamos, falta agregar una red social que, digamos, se posicionó o se diferenció de YouTube porque tiene un carácter un poco más académico y que empezó trabajando más temas de emprendimiento, que es TED, TED. Y digamos que funciona como YouTube, pero solo centrado en temas más, digamos, de golpe de emprendimiento, y es como una plataforma en donde se exponen temas asociados al liderazgo o personas que representan o son líderes en un tema en específico. Es una plataforma también muy interesante para poder trabajar. Y aquí pues algunos usos que se le puede dar a la plataforma, ¿sí? Pues ya digamos de acuerdo a cada una, pues ustedes pueden explorar y mirar, digamos, qué uso, de acuerdo a la plataforma, qué uso educativo le pueden dar. Bien, plataformas colaborativas, entonces aquellas que nos permiten trabajar en red, ¿cierto? Aquellas que ya se utilizan, digamos, con digamos, aplicaciones un poco más robustas, como la misma Moodle, que son las que se utilizan en las aulas virtuales, Canvas, ¿cierto? Que ya generan, digamos, unas aplicaciones adicionales dentro como tal, por eso precisamente son plataformas y permiten ese trabajo colaborativo. Son las que, por ejemplo, se utilizan en procesos de formación online o formación virtual para, digamos, instalar todo, digamos, un repositorio de herramientas para un proceso, digamos, formativo, ¿cierto? Y estas ya, pues, exigen, digamos, un mayor manejo, una mayor apropiación, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de algunas, ¿sí? El mismo Office nos ofrece, digamos, diferentes tipos de herramienta, más allá de los del procesador de texto o de la hoja de cálculo, de presentación. Ya sabemos que nos ofrecen herramientas como, por ejemplo, el Exchange, que nos permite, digamos, un manejo, digamos, ya, por ejemplo, del correo, en donde dentro del mismo correo uno puede crear grupos, dentro del mismo correo uno puede, digamos, establecer una clasificación y manejo de la información que dentro de él llega, ¿sí? Y se pueden dar, digamos, unos usos adicionales, ¿sí? Habíamos hablado ya un poco sobre los wikis, sobre los foros. Estos son, digamos, a diferencia de los microblogs, son un poco más amplios, ¿sí? Ya, digamos, permiten, por ejemplo, unas ediciones del material, permite, digamos, crear un espacio, si se quiere, personal, en donde yo puedo volverlo un repositorio de material y de información, con unas, pues, intenciones, digamos, en este caso, educativas particulares, para poder, digamos, hacer la transferencia de material informativo y utilizarla como una herramienta para un conocimiento particular, ¿sí? Bueno, las wikis, digamos que se pueden utilizar o se pueden implementar y tienen, digamos, como una semejanza a las plataformas virtuales, en donde generalmente se utilizan también con fines educativos, permite crear actividades, proyectos, gestión de conocimiento y repositorio de contenidos. Aquí hay otras herramientas, por ejemplo, de repositorio de documentos. Ahora nosotros no hablamos de, digamos, de datos como tal, sino que ahora se habla de la Big Data. La Big Data ya son, digamos, cuando se habla de datos que por su capacidad a veces es difícil o sobrepasa la capacidad de un procesador o de una memoria, y se busca, digamos, cargar la información en un repositorio que no, digamos, que no me limite bajo esa capacidad, ¿cierto? Aunque ellos también tienen una capacidad, podríamos decir que es mucho más amplia. Entonces está el Google Drive, el OneDrive, el Dropbox, que permiten, además de eso, procesar el trabajo en línea o de manera, digamos, colectiva, ¿cierto? Entonces yo cargo un documento y ese documento puede, por ejemplo, editarse, ¿sí? O redactarse en línea. Como les decía, miren, YouTube, además de ser una red social, también es una
herramienta de almacenamiento y consulta de videos, ¿sí? Que, digamos, ahorita tiene, digamos, un eco importante, ¿cierto? Y que permite, pues, un acercamiento al material ya de manera audiovisual, ¿sí? Vimeo también es una red social basada en videos. Y esto, digamos que ahorita vi la pregunta, creo que de Carlos, si TikTok es una red social, y la respuesta es sí, es muy parecida, por ejemplo, a Vimeo. Aquí, por ejemplo, los publicadores de archivos, entonces permiten también una publicación en línea, ¿sí? Para editar y convertir videos, convirtiéndolo en una revista digital. Entonces esto nos permite, además de publicarlo, también editarlo, pues de acuerdo, digamos, al formato que se requiera. Aquí, digamos, en esta hay una actual que no se alcanzó a incluir, que es I Love PDF, que se está utilizando mucho porque, pues, digamos que actualmente, digamos que de los documentos que más usamos son los lectores desde Acrobat Reader. Y I Love PDF permite, digamos, editar todo este tipo de documentos. Edición gráfica también, entonces, todo lo que tiene que ver con edición de material fotográfico o imágenes. Entonces aquí está Photoshop, GIMP, ¿sí? Y esto, pues, digamos que ya sí tiene usos mucho más cercanos a saberes, digamos, del diseño gráfico, de la arquitectura, ¿sí? Esto, por ejemplo, para edición de sonido también, digamos, que es más ya para profesiones o áreas vinculadas a temas, por ejemplo, de la música. Aquí hay unos también, por ejemplo, de edición de video. Y quería llegar a este. Este, por ejemplo, es muy chévere para trabajar con los chicos, sobre todo Pixton, que es un poco más sencilla, es para crear, por ejemplo, cuentos, ¿sí? Digamos que recuerden que uno de los principios del aprendizaje significativo se asocia mucho a las representaciones mentales que yo hago frente a un concepto. Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja la creación de cuentos, cómics e historietas, ¿sí? Y pues utilizar, digamos, estas aplicaciones permite que el chico, por ejemplo, haga representaciones mentales de esos contenidos que en términos o de contenido textual están trabajando, ¿sí? Entonces estas herramientas son muy interesantes para trabajar. Las Pixton es de las un poco más sencillas. Cuando se trabaja líneas de tiempo también, ¿sí? Por ejemplo, cuando se quiere entender la cronología o el desarrollo histórico de un fenómeno, entonces estas líneas de tiempo, sobre todo porque a veces la comprensión no es lineal, ¿no? El mismo tema del hipertexto y estos elementos los permiten. Cuando se trabajan encuestas, cuando se trabajan formularios, ¿sí? Cuando se está haciendo investigación, entonces estos, digamos, Google Form permite, digamos, crear ese tipo de formularios en línea y poder diligenciarlos desde ahí. Esto también para, digamos, cuando se trabaja con los chicos, por ejemplo, Kahoot es una herramienta que permite evaluar, ¿sí? O establecer como una evaluación estilo ¿quién quiere ser millonario? Como un quiz, por ejemplo. Y da el ranking, tú puedes configurar el tiempo, las opciones de respuesta, la pregunta como tal. Y en línea, pues tiene todo el tema también, digamos, de la parte audiovisual, que es muy, digamos, interesante porque maneja la música de fondo, da un ranking, puede establecer, digamos, análisis de tiempos de respuesta. Entonces también, digamos, aquí para trabajar todo lo que tiene que ver con procesos de evaluación de una manera mucho más didáctica. Para esto, le voy a dar clic de nuevo. Sabemos que nosotros en nuestro ejercicio pues creamos una rúbrica y las rúbricas son fundamentales, ¿no? Porque digamos que son las reglas de juegos para el desarrollo de un ejercicio que posteriormente será evaluado, ¿sí? Y sobre eso pues digamos el estudiante, el alumno puede entender bajo qué criterios será evaluado y en esa medida poder desarrollar, digamos, de la mejor manera los ejercicios. Esta, digamos, que nos da la posibilidad de crear diferentes rúbricas. Entonces también, digamos, es una aplicación que podemos hacer uso de ellas. ¿Listo?
Entonces, digamos, hoy me fui corriendo con esto porque les quiero dejar esta herramienta. El tiempo pues realmente es muy corto para poder, digamos, verlas a detalle. Creo que algunos de ustedes ya han venido trabajando muchas herramientas, pero esta presentación, digamos, el uso educativo de la presentación misma o del material mismo es que puedan entenderla, cómo funciona a detalle, no solo para implementarla por implementarla, sino miren las ventajas y miren las desventajas, ¿sí? No solo porque lo puedan hacer o porque les pareció fácil manejarlo, sino miren las ventajas y las desventajas y asocien eso a sus objetivos de aprendizaje. Vuelvan sobre las competencias, relacionen esto con los intereses de los chicos y las estrategias que ustedes han planteado. Y miren, digamos, cuál sería la herramienta mucho más apropiada para poder trabajar y utilizar, pues, de acuerdo al tema o al contenido, al ejercicio que estén realizando. Bien, vamos entonces a destinar estos 25 minutos que quedan. Si quieren hacer alguna pregunta puntual ya sobre lo que, digamos, conversamos, que casi que nos tocó correr, pues bueno, el espacio queda para ustedes. Sé que algunos han escrito algo. Bueno, ya aquí algunos han escrito, entonces, Germán, ¿las leo yo o las lees tú? Bueno, muchas gracias, mi querido profe Jader. Vamos entonces a empezar a leer algunas de las inquietudes que hay y empiezo con esta. ¿Cuál sería o cómo sería, según leo yo aquí, un material potencialmente significativo? Pensaría yo, si traduzco la pregunta, ¿qué sería un material significativa? Perdón, ¿qué sería un material potencialmente significativo? Esa es una muy, muy buena pregunta. Porque, digamos, me permite llevarlos a la reflexión de que no existe el material potencialmente significativo per se. Creo que eso lo hablábamos ayer, y es que no quiere decir que porque, a ver, ¿cuál se me ocurre? Por ejemplo, las plataformas, que digamos que son mucho más robustas en términos de los usos que se le pueden dar. Por sí mismo, digamos, una plataforma, un Canvas, un Moodle, por sí mismo no es potencialmente significativo. Lo que lo hace potencialmente significativo es la relación que yo establezco con ella de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. Y esos objetivos de aprendizaje deben considerar, como lo hemos venido conversando, las condiciones tanto internas como externas de ese proceso. Internas, que tienen que ver con el sujeto que aprende, y es sus presaberes, es decir, todo el aspecto, digamos, de sus esquemas cognitivos, sus intereses, su motivación. Los factores externos, pues también, digamos, los recursos con los que cuenta, tanto materiales, el sujeto que aprende como el docente que enseña. Porque ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, no sé, proponer una herramienta como Canvas, si el computador que yo estoy utilizando, por ejemplo, no tiene las condiciones para que la plataforma pueda correr de la manera más adecuada, ¿sí? O si yo voy a implementar, por ejemplo, una plataforma, digamos, de uso audiovisual o que tenga muchos videos y mi procesador no me permite, digamos, cargarlo de manera adecuada, y va a estar trabándose, va a estar cayéndose la conexión, ¿sí? Entonces, también depende de esos factores para poder identificarla. Entonces, no existe como tal una herramienta tecnológica per se que sea potencialmente significativa. Lo que la hace significativa es la relación que yo establezco de su uso frente a esas condiciones de aprendizaje, pues en este caso, para que sea un aprendizaje significativo. Eso significaría, Jader, entonces, que independientemente de la herramienta, que puede ser muy buena, puede ser tener o contener demasiado recurso, eso significaría que quien hace que la experiencia sea significativa es el docente, en la medida en que estructura un material que de alguna manera vincule al estudiante con sus experiencias sociales, familiares, culturales, no sé, con sus experiencias de vida. No sé si formulé bien la pregunta. Eso que estás parafraseando está muy bien, es eso. De acuerdo, digamos que si uno lo dice de una manera más coloquial,
Por eso la invitación siempre de un maestro es aquel que se interesa por conocer a sus estudiantes, ¿sí? Y esa es la primera, digamos, es la primera intención que todo maestro debe llevar cuando está en un proceso, digamos, de acompañamiento, conocer a sus estudiantes. Y digamos, el parafraseo que tú haces es adecuado, es acertado. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, del famoso, eso fue un premio compartido al maestro viejo ya, pero que cobró una relevancia súper interesante, por ejemplo, frente al tema de los museos, ¿no? En las ciudades tenemos museos, algunas más que otros, pero por ejemplo los chicos no iban o no hacían esas, digamos, esas visitas, ¿sí? Sabiendo todo, digamos, la riqueza cultural que puede encontrarse allí. Y este profesor, en carencia de eso, lo que hace es volver como al contrario esa dinámica y no es ir al museo, sino que el museo vaya, ¿sí? Que el museo o que la biblioteca vaya al aula y crea todo el modelo itinerante del museo y de la biblioteca, con el famoso biblioburro. Entonces uno dice, un profesor en un entorno rural que se dispuso a entender más que la forma, el fondo de lo que implica un proceso de relación con el conocimiento. Y fíjense que seguramente desprovisto de una cantidad de recursos, generó un concepto, digamos, de relación con el conocimiento frente a esta estrategia itinerante, por ejemplo, de acercar a los estudiantes al conocimiento. Y él lo comentaba muy chévere cuando, no sé, los invito a ver los videos, como les decía, que es muy reconfortante. Él dice que él partió con la idea de que si la montaña no va, que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y así lo hizo. Muchas gracias, Jader. Aquí tenemos en el chat, Fabiola comenta, me preocupa que en la actualidad se habla de mucha virtualidad, pero ¿eso asegura verdadero aprendizaje? Sí, ¿me repites el nombre? Fabiola, Fabiola. Fabiola, pues o sea, es decir, esa preocupación es válida y ahora tenemos que empezar a ocuparnos porque fíjate que entonces ahora nos hemos quedado, es decir, las nuevas tecnologías nos han llevado a ser muy prácticos, pero es una practicidad que nos ha hecho olvidar la profundidad. Entonces, procesos cognitivos como por ejemplo la comprensión, en términos cognitivos, se han vuelto, digamos, se han dejado de lado. Entonces ahora es qué tantas tareas hago, ¿sí? Qué tantas cosas logro hacer en menos tiempo y eso me hace a mí mucho más productivo, ¿sí? Y creo, digamos, que las tecnologías ahí nos han afectado mucho. La invitación es a volvernos muy reflexivos frente a ellas, porque de nada sirve tener el superprocesador, el supercomputador y usar una cantidad, digamos, de aplicaciones si realmente yo no les estoy dando el sentido educativo que eso tiene, ¿sí? Entonces, la invitación es que seamos críticos, porque recuerden que realmente las nuevas tecnologías se nos pueden volver realmente más bien un factor que limita una relación profunda con un conocimiento. Y esto es de reflexión pedagógica constante. Muchas gracias, Jade. Revisamos el chat. Arnulfo Tapias pregunta, ¿Pistón es el ideal para mapas mentales? Sí, digamos, Pistón, digamos, ofrece una ventaja y es que está en línea, ¿sí? Recuerden que, pues, digamos, el tema de los mapas mentales también se utiliza mucho, o se utiliza cuando cuando yo lo que quiero es establecer de qué manera se instala un concepto, ¿sí? Bajo los principios del aprendizaje significativo, en donde a través de conectores yo establezco relaciones con otros, desde el concepto más general hasta lo más específico. La verdad, yo aún uso CMapTools. Me parece mucho más práctico, más sencillo. CMapTools se puede tener en el computador, como aplicación es más, es menos, o sea, gasta menos espacio, pero sí, digamos que es un uso, digamos, CMapTools es mucho más básica, creo que el mapa conceptual lo que queremos trabajar es eso y que entendamos cómo funciona, más que, digamos, lo novedoso que podría generarse en el mapa conceptual per se. ¿Sí? Pero sí, es una herramienta, digamos, que sí, como lo hemos venido diciendo y sigo insistiendo. Si yo tengo claro el objetivo de aprendizaje y no me pierdo en la herramienta como tal, sino que yo mantengo ese objetivo de aprendizaje, pues por supuesto que se puede implementar.
A ver, tengo una inquietud. En las últimas semanas nos hemos dedicado nosotros aquí en estos conversatorios a trabajar, o por lo menos a mostrar algunas herramientas para trabajar en entornos virtuales de aprendizaje. Y veo con alguna inquietud que la mayoría de ellas de pronto están estructuradas o diseñadas para atender población en cursos de bachillerato, o sea, se prestan mucho para el bachillerato. Pero, sin embargo, uno pensando en el preescolar y en los primeros cursos de enseñanza, no encontramos, o por lo menos nosotros no le hemos mostrado de esa manera, herramientas que puedan mediar el aprendizaje significativo en niños y niñas de preescolar y en los primeros grados de la educación. ¿Qué nos podrías de pronto señalar algo? Sí, yo aquí les compartí unas. ¿Ustedes ven nuevamente ven mi pantalla? De momento no. Listo, ahora sí la ven. Sí, señor. El universo simbólico de los niños transita en qué escenario, digamos. ¿En qué escenario el niño se siente feliz, digamos, cuando se le propone qué? Jugar. Jugar. El niño transita por el juego y por la didáctica. Digamos que esa condición de niño tiene que ver con eso, ¿cierto? El juego vincula la posibilidad de imaginar, de generar metáfora. El niño es muy sensible a la metáfora, el niño es muy sensible a fantasear, ¿cierto? Si uno lo mira muy piagetianamente, ahí transita ese pensamiento, digamos, nocional propio de las operaciones preoperacionales, antes de llegar a la etapa formal. Entonces, digamos que la mejor forma de enseñar a los niños a través de los juegos. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes, como les decía, Kahoot es muy chévere al niño, y sobre todo al niño le gusta también el juego en donde seguramente se le pone a competir. Hay que tener también mucho cuidado, ¿no? A veces si esa competencia es compararse, la mejor forma de competir a veces es con nosotros mismos. Pero, por ejemplo, Kahoot es muy chévere para trabajar los procesos de evaluación. Son quizzes y tienen toda una animación para trabajar con los niños. Cerebrity, digamos que esta plataforma también, digamos, pone juegos, se puede utilizar para trabajar geografía, para trabajar matemática, lenguaje, y tiene diferentes juegos básicos. Es como cuando uno jugaba un mataocio, ¿no? Que encontraba sopa de letras, que encontraba crucigramas, que encontraba retos, encuentre las imágenes similares, y Cerebrity también, digamos, es una aplicación que se puede utilizar. Entonces esta aquí, la número 17, la pueden utilizar para niños. Hay una herramienta de programación en este momento, no la recuerdo, es muy nueva. Esta la están trabajando en el colegio de mi hijo. No sé si los profes de informática, o aquí hay un profe de informática, por ejemplo, ahorita se están utilizando herramientas de programación, llevándolas a intenciones educativas para niños. Entonces se hace programación para niños. No recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, yo me llevo la tarea y les incluyo también esa herramienta. Pero aquí estas que pueden aquí trabajar, van dirigidas para los niños. Estas son exclusivamente para ellos. Muchas gracias, Javier. Revisemos el chat a ver si hay alguna pregunta. Nos pregunta María del Pilar que si esto va a estar en la galería de cursos. Sí, señores. Inmediatamente terminemos esta sesión. Ya nos quedan escasos minutos. Terminamos la sesión. Se entra conversión en video y mañana en la mañana ya lo encuentran ustedes puesto en la plataforma. La clase de ayer ya está hoy montada en la plataforma y pueden acceder a ellos. Dice Arnulfo, Kahoot se puede trabajar de tal forma que el estudiante en su celular vea el enunciado de la posible respuesta, que no sea solo la figura geométrica. ¿Es una pregunta?
Sí, 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 Lo que sí. pasa es que eso yo no lo había mencionado. Bueno, el profe conoce Kahoot. Es que Kahoot, o sea, Kahoot se proyecta en el computador y quien participa o se está evaluando lo tiene en el celular, ¿sí? Entonces lo que pregunta el profe es que las opciones, digamos, generalmente se trabajan con 4 opciones como en selección múltiple y las opciones son figuras geométricas, ¿sí? Profe, yo creo que no. Lo que pasa es que ¿por qué se utilizan las figuras geométricas? Porque es un lenguaje universal. Entonces es mucho más, pero combina figura geométrica con color, ¿sí? Por si la persona también tiene alguna dificultad con la figura, lo relaciona con el color. Entonces recuerde que también cada figura geométrica tiene un color. Pero si la pregunta es cambiarlo, es no. La respuesta es no. Ok, ¿bajo qué nombre está el curso? El curso está en la plataforma bajo el nombre de Aprendizaje Significativo y Entornos Virtuales de Aprendizaje. Así lo encuentran. Aprendizaje Significativo y Entornos Virtuales de Aprendizaje. Tenemos otra pregunta por acá en el chat. Se me perdió, se me perdió. Ay, por acá lo tenía. Déjenme un segundito. Aquí está. Ruth Higuera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el OneDrive y el Google Drive? ¿Cuál es mejor o tiene mayor capacidad? La diferencia radica en eso, pero ahí sí realmente me corchaste porque no sé cuál es cuál sería, digamos, digamos, el ancho, digamos, de capacidad que tiene cada uno. Inclusive hay otro, hay un tercero que es el SharePoint, que es la de Microsoft. Entonces está Google Drive, pues es la de Google, OneDrive, creo que es de Office, y SharePoint, que es la de Microsoft. Pero realmente no te sabría decir cuál tiene más capacidad. En lo particular, a mí me gustan mucho las herramientas de Google porque son muy sencillas. Por ejemplo, las de Microsoft son un poquito más complicadas, me parecen a mí, en términos, digamos, del manejo, pero en consecuencia también tienen digamos, un mayor uso. Entiendo yo que Microsoft tiende más hacia los usos empresariales, digamos, institucionales. Yo creería que de pronto, digamos, las de Microsoft tienen mayor capacidad que las de Google. Evidentemente, Google es un acceso, bueno, uno puede generar ya unos accesos, digamos, particulares ya con unas cuentas en donde sean pagas, pero en inicio las de Google pues podrían tener una menor limitación. Las de Microsoft tienen usos más, como te decía, institucionales, pero en consecuencia también, si yo voy a trabajar algo mucho más práctico, yo recomendaría trabajarlo en Google. Es como, por ejemplo, cuando yo voy a hacer videoconferencias. Entonces, Meet, casi que uno pica ahí y ya está creando la reunión. Por Teams es mucho más complicado porque bueno, ambas se relacionan con el calendario, pero Teams, digamos, me permite a mí generar grupos de trabajo. Dentro de los grupos de trabajo, entonces yo puedo generar ya, digamos, una serie de dinámicas particulares con unas aplicaciones que da Teams. Entonces, creo yo que la diferencia, sobre todo en las de Microsoft con las de Google, es, digamos, las aplicaciones y los usos que se pueden dar dentro de cada una de ellas. Para el caso de los documentos en línea, como el que me mencionabas, seguramente las de Microsoft tienen mayor capacidad que las de Google. Muchas gracias, Jader. Y la última pregunta que tenemos es de José Alberto García. Dice José Alberto, debo hacer una rejilla de autoevaluación. ¿La puedo hacer como formulario? ¿En qué herramienta? Digamos que si lo vas a utilizar, pero no entiendo de autoevaluación, es decir, no entiendo el contexto, digamos, de un aprendizaje, digamos, sobre cómo aprendió el estudiante determinado tema, que se evalúe sobre determinado tema, José o una Alberto, autoevaluación para mí como docente en la planeación. No sé cuál sería el contexto. José Alberto, si es preciso, puede encender el micrófono y formular la pregunta. Básicamente ¿me escucha, doctor? Sí, señor. Básicamente es una autoevaluación para que los chicos la resuelven con 12 parámetros definidos. Una pregunta muy concreta, y él se evaluará de 1 a 5 en cada uno. Pero entonces la cuestión es para hacerlo operativo y no estar revisando una por una y que la envíen como un formato de Word o de otro, sino
poderlo hacer, por ejemplo, a través de Google Drive o de, no sé cómo sería. Sí, y digamos, hay una muy fácil que es por Google Forms. Por Google Forms, tú entras directamente por la aplicación que te da Microsoft. Cuando entras a Google, tienes tu cuenta, así como ustedes ven aquí, por ejemplo, en mi caso, que yo aquí estoy trabajando desde mi cuenta, y buscas Google Forms y creas un formulario, tú agregas los correos y ahí y va el formato para evaluarse en línea. Lo chévere de Google Forms es que permite hacer análisis o te genera un archivo plano y como está vinculado a Excel, pues puedes hacer, digamos, los análisis que quieras, generar tablas, generar barras de análisis. Entonces yo recomendaría hacerlo por Google Forms. Pero hay unas acá que yo les había compartido, que son las rúbricas, ¿sí? Entonces, si quieres, también puedes trabajar una rúbrica, pero evidentemente una rúbrica ya es más que para la autoevaluación, es para la evaluación en sí misma, ¿no? Entonces, yo recomendaría más bien trabajarlo en un formulario que se pueda generar en línea y que luego se pueda generar archivo plano para hacer los análisis particulares que yo quiera, ¿no? Ah, listo. Muy bien, mis queridos Muchas profes. gracias. Con mucho gusto. Recuerden que mañana nos vamos a encontrar a la misma hora y mañana tenemos una actividad sumada a esta. La semana pasada habíamos hablado de evidenciar una práctica de uno de ustedes, María del Pilar, que accedió a hacer el ejercicio. Pues una vez terminemos la exposición de Jader, complementando este tema de aprendizaje significativo, pues María del Pilar nos va a acompañar con una experiencia de aprendizaje significativo a través de una de sus clases que desarrolla para sus estudiantes, para que nosotros podamos interactuar también allí y empecemos a mirar y a experimentar de cerca un poco más la actividad. Así es que la clase de mañana tiene bonus track, como dicen los artistas en sus discos. Viene en primera instancia la exposición de Jader y vamos a terminar con un ejercicio práctico de aprendizaje significativo con una experiencia que nos va a compartir mañana uno de nuestros compañeros o compañera mejor, María del Pilar Gómez. Así es que, mis queridos profes, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Muchísimas gracias por su interés. Muchísimas gracias por la amabilidad de responder a nuestras invitaciones. Esperamos que mañana nuevamente nos volvamos a encontrar, porque también además les tengo la noticia de que vamos a trabajar la siguiente semana, que lo vamos a dedicar, así como hemos dedicado el tiempo a las competencias profesionales como docentes, pues también hay que dedicarle tiempo a ese ser humano que enseña, que también hay que tenerlo motivado, alegre, contento, mirando hacia el futuro, con optimismo. Entonces también hay que inyectarnos energía y buena vibra. Así es que la próxima semana vamos a tener unos temas bien interesantes. Una bendición para todos, una gratitud enorme para Jader nuevamente. Gracias, Jader, un abrazo muy grande. Esperamos que nos podamos encontrar mañana también en punto de las 4:30. Un abrazo grande para todos. Recuerden lo que siempre les recomiendo: no peleen con nadie, no se acuesten bravos ni peleados con ninguna persona y tampoco se acuesten llenos. Que descansen, que tengan una buena noche. Que el Dios del cielo los bendiga y los acompañe siempre. Un abrazo, Jader. Muchas gracias. Germán, muchísimas gracias. Un abrazo para todos.